El origen de los datos con que trabajamos en un SIG puede ser sumamente variado y presentarse a sí mismo en formas diversas. La metodología seguida en la recolección de datos condiciona directamente la forma en que estos datos llegan a nosotros y por tanto el uso que le podemos dar dentro de un SIG o las operaciones que debemos realizar con ellos de cara a poder adaptarlos para la realización de un trabajo concreto. Un SIG implica una aplicación informática y ésta se alimenta en última instancia exclusivamente de datos digitales. Esta es la razón por la que debemos alimentar nuestro SIG con una serie de valores numéricos y llegar a ello a partir de la realidad que se pretende modelizar implica toda una serie de etapas, las cuales ya vimos en el video anterior. Los datos geográficos digitales tienen una serie de ventajas frente a los analógicos, y entender las ventajas ayuda a comprender un poco más la importancia de los SIG y la relevancia que cobra en el manejo de los datos geográficos. Estas ventajas pueden resumirse en las siguientes. Sencillez de actualización. La cartografía digital es editable y esto implica enormemente la introducción de cambios. Si en una capa con información catastral cambian las fronteras de una parcela, basta modificar esta frontera. En un mapa analógico habría que rehacer todo el mapa y volver a imprimirse. Además, gracias a la división en capas, puede actualizarse a distintos ritmos las distintas variables, pues son independientes y pueden modificarse por separado. También tenemos la facilidad de distribución. Resulta más sencillo y menos costoso distribuir cartografía digital que analógica, ya que estos se pueden hacer rápidamente por Internet. Espacio de almacenamiento. Se generan actualmente ingentes volúmenes de datos que, además, y gracias a que son más fáciles de actualizar, se producen con una frecuencia mucho mayor. No obstante, un soporte digital puede almacenar una enorme cantidad de estos, ocupando una fracción del espacio físico. Facilidad y precisión de análisis. Podemos hacer con los datos geográficos digitales cosas que no eran posibles con los analógicos, y mejor aún, podemos automatizar estos análisis. Asimismo, la precisión es mayor, ya que depende únicamente de los datos y la precisión intrínseca de estos, pero no de la operación del análisis. Facilidad de mantenimiento. Aunque no se introduzcan modificaciones y no se actualicen los datos, el formato digital hace más fácil su conservación. La degradación del soporte no degrada directamente los datos en sí, haciendo perder la calidad. La procedencia de los datos se puede clasificar de dos formas. Datos primarios o procedentes de una fuente primaria son aquellos que podemos emplear en un SIG y que en su forma original ya son susceptibles de ser sometidos a las operaciones de manejo y análisis que incorporan los SIG. En este grupo encontramos las imágenes digitales o los datos obtenidos con GPS, todos ellos recogidos ya en origen de forma adecuada para su empleo directo en un SIG. Por su parte, los datos procedentes de fuentes secundarias derivan de algún otro tipo de dato previo, el cual no es adecuado para su empleo en un SIG. Entre estos incluimos las versiones digitales de mapas clásicos, así como los datos procedentes de un muestreo o levantamiento tradicional. Otros provienen de cartografía impresa, tales como capas de elevación. Pero, ¿cómo se obtienen estos datos? Veámoslo a continuación. La primera fuente de datos que trataremos en este video es la teledetección. Entendemos por teledetección el estudio y medida de las características de una serie de objetos, en nuestro caso elementos de la superficie terrestre, sin que exista contacto físico. Para ello se miden las perturbaciones que el objeto provoca en su entorno, principalmente las de tipo electromagnético. Las fotografías aéreas fueron el primer producto de la teledetección, pero hoy en día existen otros que, basados en esa misma idea de registro de información,
pueden ser empleadas como fuentes de datos espaciales dentro de un SIG. En el proceso de teledetección pueden participar 4 elementos. Una fuente de radiación, que puede ser de origen natural o artificial. La radiación emitida por dicha fuente llega al terreno y sufre una perturbación causada por los elementos de este, siendo esta perturbación el objeto de estudio de la teledetección. Los propios objetos pueden ser también emisores ellos mismos de radiación. Unos objetos que interaccionan con la radiación o la emiten según lo anterior. Una atmósfera por la que se desplaza la radiación tanto desde la fuente hasta el objeto como desde el objeto hasta el receptor. La atmósfera también interactúa con la radiación, induciendo igualmente perturbaciones en ella. Un receptor que recoge la radiación una vez ésta ha sido perturbada o emitida por los objetos. El receptor va a generar como producto final una imagen, que en términos de un SIG corresponde a una capa raster, en cuyas celdas o píxeles se va a contener un valor que indica la intensidad de la radiación. Estos valores son valores enteros que indican el nivel de dicha radiación dentro de una escala definida, habitualmente entre 1 y 256, y se conocen dentro del ámbito de la teledetección como niveles digitales. Ahora hablemos de los fundamentos físicos detrás de la teledetección. La radiación electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y deriva del campo electromagnético, el cual es ejercido por las partículas cargadas eléctricamente. Para explicarla, se puede usar el modelo ondulatorio, en el cual las radiaciones electromagnéticas es producto de las alteraciones de los campos eléctricos y magnéticos que generan 2 ondas ortogonales entre sí. Estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz y se pueden describir con los parámetros habituales, tales como longitud de onda o la frecuencia. Una mayor longitud de onda y por lo tanto una menor frecuencia tiene asociada una mayor energía de radiación. La radiación electromagnética puede cubrir de forma continua todo un amplio rango de valores de longitudes de onda. Este rango se conoce como espectro electromagnético. Pese a la continuidad de sus valores, es habitual agruparlas en regiones discretizando la amplitud del espectro, ya que las radiaciones en longitudes de onda similares presentan a su vez comportamientos similares en muchos sentidos. Otro fundamento físico que tenemos que tener en cuenta es la interacción entre la radiación y la materia. La radiación emitida por una fuente de radiación es alterada por la presencia de los distintos objetos que interactúan con ella, independientemente de su procedencia. Para toda radiación se dan 3 fenómenos fundamentales al alcanzar un objeto. El primero de ellos es la absorción. El objeto toma toda la energía de radiación. También está la transmisión, el cual es la radiación atraviesa el objeto y continúa su camino. Y también se puede presentar la reflexión. La radiación rebota en el objeto y vuelve al espacio. Estos 3 fenómenos se dan en diferentes proporciones en función de las características del objeto y de la radiación. Para una longitud de onda dada, existe un porcentaje de la radiación que es absorbida por el objeto, otra que se transmite a través de él y otra que es reflejada. La parte que interesa a los efectos de la teledetección es aquella que se refleja en el objeto, ya que esta es la que posteriormente puede recogerse y emplearse para la generación de las imágenes. En un sistema de teledetección, 2 son los elementos tecnológicos principales que lo definen: el sensor y la plataforma. La plataforma es el medio en el que se transporta el sensor.
y condiciona las mediciones efectuadas por este, ya que establece la distancia a la que el sensor se sitúa del elemento registrado. Esta distancia puede ser del orden de unos centenares de metros a unos pocos kilómetros o bien muchos kilómetros. En el primer caso, la plataforma más habitual es el avión, mientras que en el segundo caso, lo más frecuente es el uso de satélites. Las ventajas del empleo de aviones como plataforma de detección son las relacionadas con la disponibilidad de la plataforma, que es mucho mayor que en el caso de empleo de satélites. Podemos, dentro de lo razonable, escoger cómo, cuándo y dónde efectuar un vuelo y tomar imágenes, mientras que en el caso de satélites la disponibilidad viene condicionada por numerosos factores y es muy reducida. Respecto a los inconvenientes, pueden citarse entre ellos la inestabilidad de la plataforma y la dependencia de las condiciones del clima, que pueden afectar a la propia estabilidad y a la calidad de los resultados, o incluso impedir la realización del vuelo. Por ser plataformas de baja altura, no pueden abarcar superficies tan amplias como los satélites, requiriendo más tiempo para cubrir una zona dada. Es habitual que a bordo de un mismo satélite coexistan diversos sensores, de forma que una única plataforma transporta varios de ellos. A diferencia de un avión, un satélite no puede dirigirse a voluntad, no puede pilotearse, y su movimiento es una característica inherente que viene definida por una serie de parámetros. Estos parámetros se conocen como parámetros orbitales, pues definen la órbita descrita por el satélite en torno a la Tierra. Estas órbitas se clasifican de diferentes formas. Por un lado, se pueden clasificar en función de su eje de rotación y pueden ser de tres tipos. Ecuatoriales, si se sitúan en el mismo plano en el ecuador terrestre. Polares, si se sitúan en el plano que contiene al eje de rotación terrestre. Y semipolares, si la órbita es oblicua al eje de rotación. Con un criterio distinto, atendiendo a la forma en que se produce el movimiento, distinguimos dos tipos de órbitas satelitales. Geosincrónicas. El satélite se sitúa sobre un punto fijo de la Tierra y su movimiento sigue al de la rotación de ésta. Es decir, no existe movimiento relativo entre dicho punto de la superficie terrestre y el satélite. Las ventajas de este tipo de satélites es que, por situarse siempre sobre un punto y siempre teniendo visión sobre una zona dada, se puede actualizar con mucha frecuencia las imágenes. El inconveniente principal radica en el hecho de que las zonas alejadas del punto sobre el que se sitúa el satélite tendrán mala cobertura, y existirán zonas no cubiertas de las que no resultará posible obtener imágenes con los sensores montados a bordo de dicho satélite. También tenemos las órbitas heliosíncronas. Las órbitas heliosíncronas son generalmente polares. Mientras el satélite recorre la órbita, la Tierra efectúa su movimiento de rotación, lo cual hace que a cada vuelta de la órbita se cubran zonas distintas. De esta forma, se consigue dividir la totalidad de la superficie de la Tierra en bandas que se van recorriendo sucesivamente hasta que el satélite vuelve a situarse en el mismo punto inicial. Las órbitas están diseñadas de tal manera que ese regreso al punto inicial se produce a la misma hora solar exacta que en el anterior ciclo. De esta forma, las imágenes tomadas en un punto dado son registradas siempre a la misma hora y en condiciones similares de iluminación. Debido al movimiento que causa las distintas franjas, los satélites con este tipo de órbitas pueden cubrir toda la superficie terrestre, algo que no es posible con la órbita geosíncrona. En cuanto a los sensores, podemos decir que es el encargado de registrar la radiación electromagnética procedente de la zona estudiada y tomar la imagen. Este va montada a bordo de cualquiera de los tipos de plataformas que vimos anteriormente. Al igual que con las plataformas, existen diversas formas de clasificar los sensores.
Una división básica es la que distingue sensores activos de sensores pasivos. Como ya sabemos, la radiación que recoge el sensor es el resultado de una fuente de radiación electromagnética, cuyas emisiones interactúan con el medio que refleja una parte de las radiaciones que le llegan. Los sensores pasivos aprovechan las fuentes de radiación existente en la naturaleza, como la fuente del Sol, y se limitan a recoger la radiación de dichas fuentes reflejadas por los elementos del medio, o los que estos elementos emiten por sí mismos. En los sensores activos, la radiación que el propio sensor emite es recogida tras reflejarse en el terreno, pero la variable que se mide de ella no es su intensidad, sino, por ejemplo, el tiempo que tarda en regresar. Esto permite la generación de capas de datos que no son imágenes como tales, como es el caso de las capas de elevación, ya que el tiempo de retorno está directamente relacionado con la distancia recorrida por la radiación y con el relieve del terreno. El radar es la tecnología más importante dentro del grupo de sensores activos. El sensor envía pulsos de radio y posteriormente recoge estos midiendo su intensidad y pudiendo calcular también la distancia al objeto. Una técnica más moderna, pero similar al radar, es la denominada LiDAR, que emplea un pulso láser para hacer las mediciones. El LiDAR es en la actualidad la tecnología más avanzada para la creación de cartografía de elevación, y dentro de este campo ha supuesto una verdadera revolución, ya que obtiene resoluciones muy elevadas, tanto horizontales como verticales. Los sistemas LiDAR son capaces de proporcionar además varios retornos. La imagen correspondiente al primer retorno es el de los puntos más altos y se conoce como modelo digital de superficie, mientras que el correspondiente a la altura del suelo se le conoce como modelo digital de elevaciones, MDE, o modelo digital del terreno, MDT. Además de la división entre activos y pasivos, otra forma de clasificar los sensores es en función de la forma en que registran la imagen. Algunos sensores poseen un único detector de radiación que no cubre todo el ancho de la franja del terreno que se pretende recoger. Por medio de espejos oscilantes, se envía a este detector la radiación procedente de los distintos puntos a lo ancho de esta franja, de forma que se va recogiendo los distintos píxeles de la imagen uno a uno, recorriendo esta de un lado a otro. Estos sensores se denominan de barrido. Los denominados sensores de empuje limitan la necesidad de utilizar espejos móviles, ya que poseen un número mayor de detectores que permiten cubrir todo el ancho de la imagen. Por ello, esta se va registrando no píxel a píxel, sino línea a línea. Uno de los parámetros principales que definen las propiedades de un sistema de teledetección son las resoluciones. Estas establecen el nivel de detalle de los productos que el sistema genera. Las resoluciones dependen del sensor y de la plataforma, por lo que podemos encontrar 4 tipos de resoluciones. Una es la resolución espacial, que indica la dimensión del objeto más pequeño que puede distinguirse en la imagen. En líneas generales, es el equivalente al tamaño del píxel, es decir, a las dimensiones reales que un píxel de la imagen tiene sobre el terreno. También tenemos la resolución espectral. Todo sensor cubre una región particular del espectro y almacena esta mediante un número dado de bandas. La región del espectro abarcada y el número de bandas son los elementos que definen la resolución espectral. Esta será elevada si el número de bandas es alto, ya que cada banda cubrirá un rango de frecuencias de menor amplitud. De este modo, la información de dos frecuencias cercanas puede separarse, ya que éstas serán recogidas en bandas distintas, mientras que si el número de bandas es menor, permanecerán en la misma banda y no podrán hacerse distinciones algunas, o sea, una resolución menor.
Resolución radiométrica. Para cada una de las bandas que produce un sensor, el dato recogido, que constituye su nivel digital, indica la intensidad correspondiente a esa región. El nivel de detalle con el que puede medirse esa intensidad es el que define la resolución radiométrica del sensor. Y por último, tenemos la resolución temporal, que indica el tiempo que tarda el sensor en volver a tomar una imagen de la misma zona. Tiene sentido en el caso de sensores orbitales que funcionan por ciclos, y tras concluir este ciclo vuelve a comenzar la toma de las imágenes en el mismo punto. En cada ciclo, el sensor cubre toda la superficie terrestre, barriendo esta en franjas sucesivas.